Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, muy contentos, agradecidos con nuestro Abba por el tiempo maravilloso que nos ha permitido de compartir y compartiremos los siguientes días, si así lo dispone, durante esta campaña de Aliyah, de regreso a casa, Teshuvá, 40 días de arrepentimiento, y durante estos 40 días nos hemos tomado el tiempo para profundizar, detallar, escudriñar, examinar, auditar a fondo el texto de la palabra Teshuvá, tanto en el hebreo, en el Aleph Bet, en sus códigos numéricos, en el sentido literal de la palabra en el transcurso de los tiempos, y todo, por supuesto, a través de nuestra Kadosh Torah. Escrito está. Creo que hemos avanzado y continuaremos todavía profundizando. Estamos hablando de una palabra: arrepentimiento, retornar, hacer un alto en el camino, comenzar, restaurar nuestra vida. Y a propósito de restaurar y de continuar adelante en nuestra vida, quiero hacer una mención muy breve, por supuesto, a una pregunta, a una inquietud que nos dejó un hermano ayer en la programación del día de ayer, gracias a mi hermana Glorita, que está atenta y me envía la solicitud. A mi querido hermano le quiero pedir de manera especial, por favor, que aquí a través de Israel Casa Integral, en nuestra plataforma en YouTube, en Radio Génesis o Israel Casa Integral, va a encontrar la lista de todos los programas de Torá al Instante. Y respecto del tema de diezmos y ofrendas, hemos dedicado ya varias semanas con programas en varias ocasiones. Es que le invito a mi amado hermano que por favor entre a la línea de la plataforma, repito, de Israel Casa Integral o a través de Radio Génesis 128 y encontrará allí los programas donde hablamos de diezmos, ofrendas, sedaká y demás. Sin embargo, para hacer una pequeña alusión al tema, y gracias por la inquietud, porque sé que la inquietud de una persona será la inquietud de miles de gentes igual. Y como siempre lo comparto en este programa, misericordia. Por favor, todos estamos aprendiendo. La primera mención que quiero considerar respecto a un tema sobre diezmos, ofrendas, la terumá, la sedaká, es considerar el principio de la palabra. Recordemos, la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 8, textualmente dice: nuestro amado Yeshua Mashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra, recordemos que Yeshua, nuestro Mashiach, es la Torá viviente. Recordemos, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, que su palabra es viva, viva. Es decir, nosotros no estamos ni estudiando, ni aprendiendo, ni considerando la palabra muerta. La palabra de Adonai, Yeshua, nuestro Mashiach, es la palabra viviente. Por lo tanto, la palabra de Hebreos 4:12 nos ratifica y nos dice que la palabra es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, los huesos, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, en este sentido, lo que está escrito en la palabra, escrito está. Y esto está escrito ayer,
hoy y por siempre. ¿Cómo? De una manera viva, eficaz y penetrante. Y hago alusión a esto, y es siempre un tema que traigo a colación, hermanos, porque en tanta enseñanza que tenemos hoy disponible en las redes sociales, pues hay muchos partidarios enseñando que los diezmos ya no existen, que los diezmos correspondían al tiempo del primer siglo en el Medio Oriente, y lo que se diezmaba básicamente eran las semillas. Y bueno, literalmente estamos de acuerdo. Ahora, si Adonai estableció los diezmos, las ofrendas, establecidas están, establecidas quedaron y quedarán para la eternidad. Entonces, para aquellos que deciden interpretar y enseñar que entonces los diezmos, las ofrendas, repito, la terumá, la sedaká ya no existen, pues considero que, hermano, tenemos que leer y vivir conforme a lo que escrito está. Punto 1, dice Isaías 40, verso 8, dice: y la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Adonai permanece para siempre. Y si en la palabra de Adonai nos dice: traed los diezmos al alfolí, pues esa palabra está viva, es la misma ayer, hoy y por siempre. ¿Qué nos dice el libro de Jeremías capítulo 17, verso 10? Yo, Adonai, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Adonai, nuestro amado Adonai, escudriña nuestros corazones y prueba nuestros pensamientos, como lo decíamos en el día anterior, o como lo he repetido en tantos programas. Si las personas tienen una dificultad en obediencia respecto del tema de diezmos y ofrendas, pues obviamente al escuchar una enseñanza en la que se les dice que esto fue abolido, pues van a decir: oh, amén, esto era lo que yo estaba esperando que alguien me enseñara, gracias, este sí sabe. Porque obviamente ha llegado una palabra interpretativa a su pensamiento, y era lo que probablemente esperaba escuchar. Cuando nosotros decimos entonces que el pecado no existe, que el adversario no existe, que el Ruach HaKodesh no existe, que el diluvio nunca ocurrió, que el libro de Job tampoco existe, que eso es una mitología, entre otras cosas, y hay personas que creen eso, pues entonces no hay duda que al escuchar estas enseñanzas están escuchando una respuesta que esperaban escuchar conforme a su corazón y conforme a su pensamiento. Pero para recordar muy brevemente la Biblia, nuestra Kadosh Torah, y la Biblia, el contexto de todos los libros, tanto del Antiguo Pacto, el Tanakh, como el Brit Hadasha, el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, nos hacen mención al diezmo, y lo menciona incluso para que lo recordemos. Yo sé que los hermanos de Israel Casa Integral estamos al tanto de esto, pero para recordarlo, no solamente tenemos un diezmo. Traed los diezmos al alfolí. El primer diezmo en hebreo es la palabra Maaser Rishon, primer diezmo. El segundo diezmo es el Maaser Sheni, segundo diezmo. Y el tercer diezmo, el diezmo de los pobres, Maaser Ani. Entonces, les repito, por favor, vayan a nuestra página de internet y busquen el programa que hicimos respecto a todo el contexto de diezmos, ofrendas y demás. Libro de Juan capítulo 5, verso 47 dice: pero si creen lo que Moshe escribió de mí, si no lo creen, ¿cómo van a creer lo que yo digo? Si no creemos en lo que está escrito en la Torá, ¿cómo podemos creer en la palabra? ¿Cómo podemos creer en la bendita eterna palabra de Hashem si no creemos en lo que Moshe escribió? No, es que lo que Moshe escribió fue para los judíos. De ninguna manera. La Torá escrita por Moshe fue escrita a toda la casa de Israel. Por eso nosotros somos la casa de Israel. Los hermanos de Judá pues son la casa de Judá, la casa que está ahí, que ha conservado hasta nuestros días la enseñanza, que mucho tenemos que aprender de ellos, y ellos tendrán mucho que aprender de nosotros, porque nosotros pasamos muchísimos años teniendo a Yeshua en la versión Jesús, pero no teníamos la Torá.
Los hermanos de Judá han pasado muchos siglos teniendo la Torá, pero no teniendo a Yeshua. Hoy, Adonai ha permitido que nosotros tengamos a Yeshua y entremos en Torá. Al igual permitirá que los hermanos que han tenido la Torá ahora entren en Yeshua. Sé que hay mucho revuelo en internet con los hermanos de Judá juzgando y criticando a la casa de Israel. Obviamente, esa es la historia que ha transcurrido durante los últimos 3.500 años. Es decir, eso no es nuevo. Pero la palabra nos dice que finalmente seremos lo que siempre fuimos, una sola casa, Israel. Perseguir a Yeshua, mis amados, e intentar interpretar o destruir la obra que él levantó, el contexto de la redención, de la salvación de Israel, pues es algo que no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Por eso mencionábamos en el programa anterior, hay de aquel que es piedra de tropiezo. Hay de aquel que es piedra de tropiezo. Y para cerrar el concepto, repito con esto del concepto del diezmo, y gracias por la pregunta, podríamos, creo que los que estamos en este chat, presentar testimonio personal, individual, de cuán importante ha sido para nuestra vida poder presentar diezmos y ofrendas. No solamente un diezmo, observen, además de, no solamente nos habla de un diezmo, nos habla de 3 tipos de diezmos. Nos habla de las ofrendas y nos habla de la sedaká, aparte de las ofrendas de la sedaká. Si algo nos enseña la Torah es dar. Es mejor dar que recibir. Y en ese sentido, mis amados, podríamos, repito, testificar que para quienes hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida como creyentes, desde el nivel 2 hasta el tiempo del nivel 3, hemos tenido la formación, el pensamiento, el corazón, la madurez, la verdadera identidad con nuestros diezmos y ofrendas. Podemos con manos limpias presentarnos delante del Padre y decirle gracias, Hashem, porque enorme y grandemente nos has bendecido. Porque estamos en un camino de obediencia. Dígalo conmigo, por favor. El camino de la obediencia. Y cuando caminamos en el camino de la obediencia, todas las cosas nos ayudan para bien. No olvidaré y siempre lo repetiré con todo mi corazón el día que conocí mi primer cita bíblica en el libro de Josué, capítulo 1, 5 en adelante. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que medites en esta palabra de día y de noche, que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces no me apartaré de tu camino, y todo cuanto tú empieces, yo lo prosperaré. Aleluya. Gracias, Hashem, porque durante todos estos años, ya esta jornada de más de 25 años en el trabajo ministerial, que de hecho 25 años son apenas un punto en la arena, un granito de arena, pero gracias, Hashem, porque hemos aprendido a ser fieles y obedientes a tu palabra, a tus ordenanzas, y en obediencia hemos caminado. Bien, mis amados, vamos a continuar con nuestro tema. Ayer introdujimos un concepto muy interesante, bíblico, a la luz de la palabra, respecto de lo que significa el proceso del arrepentimiento. Y para dar comienzo a nuestra jornada, dejamos un título abierto, el título número 1, el punto número 1, en el sentido de cambiar nuestra manera de pensar. Creo que incluso, repito, aquí podríamos testificar hoy todos nosotros que desde el tiempo en el que pasamos del nivel de la religión tradicional, nivel 1, al concepto evangelístico, nivel 2, y hubo un cambio en nuestro pensamiento, sin duda. Salimos de la religión tradicional en el que teníamos idolatría, religiosidad propiamente, íbamos a una reunión, escuchábamos una palabra y al igual como entraba, salía. Tal vez no teníamos esa afinidad. Pero venir al concepto del evangelismo en el nivel 2 fue una enseñanza preciosa, extraordinaria. Aprendimos mucho de la teología, la doctrina. Entramos en conceptos denominacionales, entramos en conceptos conciliares, y esto generaba caos, guerra entre hermanos, los que levantan las manos, los que no levantan las manos, los que danzan, los que no danzan, los que oran en lengua, los que no oran en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera.
pero el nivel 2 fue un escalón importantísimo hasta nuestros días. Por favor, aprendimos a abrir la Biblia, a estudiar la palabra, a aprender de la palabra. Probablemente en algunos casos nos concentramos más en el contexto neotestamentario, el Nuevo Testamento. Probablemente desechamos en muchas ocasiones el Testamento o el Tanaj, el Antiguo Pacto. Probablemente nos mencionaban la palabra Torá y la respuesta fue, bueno, eso no existe ya, eso es un asunto de judíos, eso es algo que ya está abolido. Pero ¿cómo podemos pensar, amados hermanos, que en algún momento una sola palabra de la Torá o de nuestra Biblia fue abolida? ¿Quién? ¿Con autoridad de quién? ¿De cómo? ¿De cuándo? Por eso cuando mencionamos la versión internacional, la nueva versión internacional, recordemos que sus autores, con una buena intención, tomaron el lenguaje tradicional, por ejemplo, de esta versión que yo tengo aquí. Esta es una Reina Valera del 60. Y la utilizo porque la hemos utilizado por años. Y tengo algunas otras versiones aquí, Nazaritas, Dabar, Peshita, etcétera, versiones hebraicas y demás. Pero continúo trabajando con la versión tradicional. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, estos lenguajes que utilizábamos en las versiones del 60, Casiodoro Reina de Valera, nos hablan con un lenguaje un poco el español tradicional. Vosotros sabéis y vosotros entendéis. Y entonces algunos autores decidieron traer lo que se llamó la nueva versión internacional con un lenguaje más actual, un español más castellano, más castizo, más latino, mejor, creo que sería la palabra más correcta, en el que se nos hablaba de una manera de hablar nuestra mucho más práctica. Y la intención fue muy buena. Sin embargo, y ya lo enseñé en un programa de semana completo, la versión internacional anuló en más de 1100 versículos bíblicos. Pregunto, ¿a quién? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué irreverencia un grupo de líderes, de pastores, de ministros, de teólogos, como se quieran llamar, se toman la atribución de parte de quién? De anular, suprimir, retirar, cancelar, eliminar los versos bíblicos que no les parecían, que no les acomodaron, e incluso retirar el nombre de Jesús en el español de la nueva versión internacional, quitar el nombre de Jesús de una muy buena cantidad de textos bíblicos. Por lo tanto, hermanos, tengo por acá alguna nueva versión internacional, que la tengo allí por tenerla, pero que particularmente les pido por favor ni la utilicen, porque más de 1100 versos bíblicos fueron retirados. Entonces mi pregunta es, el libro de Deuteronomio nos dice que ni un punto se puede aumentar ni se puede retirar. ¿De dónde entonces enseñan personas que fue abolido el diezmo, que fue abolido esto, que fue abolido aquello, que fue abolido acá, que ahora se cambió por esto? No, hermanos, la palabra escrita está, y tal cual como escrita está, nosotros la vivimos, la aprendemos, la estudiamos, la amamos. Hay muchos versos que seguramente no acomodan mucho con nuestra manera de pensar, pero amamos la palabra tal cual está, porque tal cual ha sido escrita. Y sabemos, por favor, lo he enseñado en muchos programas anteriores, que las versiones, incluso esta misma versión Valera, sí señor, adolece de algunos errores en la transcripción del original a nuestro idioma. Algunos versos adicionados que pues sabemos perfectamente que no corresponden con el original, pero para eso estudiamos, para saber cuáles son, e hice un programa una semana completa con todos los versículos bíblicos que se adicionaron, entre ellos como por ejemplo, ¿cuál, pastor? Pues como por ejemplo el ir y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un verso que fue adicionado porque obviamente viene de una cultura del nivel 1 religiosa y pues quedó escrito de esa manera, pero no es el texto original, entre muchos otros. Muy bien. Entonces nuestro primer texto para el tema de arrepentimiento, tome nota por favor, es tener un cambio en nuestra forma de pensar.
Y creo que todos, repito, absolutamente todos podríamos testificar que sin duda ya hemos tenido un tiempo de un pensamiento diferente. Ha cambiado seguramente nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de trabajar, de manejar las finanzas, el presupuesto familiar. Probablemente en otros tiempos caminábamos en el desorden financiero, las deudas de aquí, las deudas de allá, compromisos aquí, compromisos allá e irresponsabilidad financiera. Pero si hay algo que nos habla la Biblia en todo su contenido es cómo ser un buen administrador, un buen financiero, tener una buena auditoría, llevar un buen registro contable. La Biblia nos lo enseña, cuentas claras. Moshe, en uno de los parashá, hemos visto cómo reunió a todo el pueblo e hizo un informe minucioso de todo lo que se había adquirido en ofrendas para la construcción del Mishkan e hizo una relación absoluta y detallada, cuentas claras. La palabra nos enseña la importancia de una sabia administración. Y repito, creo que para hoy, buena parte de quienes formamos parte en esta casa de Israel Casa Integral, hemos aprendido a tener un muy buen manejo financiero. Soy testigo de las grandezas que Adonai ha hecho con muchas de nuestras familias y por no decir con todas las familias de Israel Casa Integral que se han sujetado en obediencia, con una manera nueva de pensar en el entendimiento de un Adonai Kadosh, limpio, controlador, administrativo, regulador de todo lo que hace, siempre con el pensamiento de Mashiach. Entonces el arrepentimiento es algo que nos va a llevar a tener, sin lugar a dudas, un cambio que verdaderamente afecte nuestra economía, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro trato interpersonal, esposo, esposa, hijos, comunidad, hermanos, gentes a nuestro alrededor. Hemos aprendido a tener una manera, repito, nueva de pensar y de esta manera entonces adquirimos una responsabilidad que nos permite tener una mejor aceptación en medio de las pruebas o las adversidades. Yo recuerdo cuando hace algunos años surgió la famosa burbuja inmobiliaria en el que miles de personas perdían sus autos, sus casas, sus ahorros, etcétera. Y las gentes se lamentaban terriblemente, por supuesto, de haberlo perdido prácticamente todo. Pero cuando estamos en Mashiach, cuando estamos con el pensamiento en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, en la buena voluntad del Padre, aprendemos que en medio de las pruebas y las adversidades, Hashem está en control. Ahora, acuérdate, Hashem está en control. Probablemente nosotros estemos en descontrol. Ahí es donde está el punto. Si yo sé que estoy caminando con una vida no en obediencia, estoy caminando con una vida en rebeldía, estoy caminando con una vida según mi propia voluntad, estoy caminando con una vida haciendo lo que me parece, no esperemos cosechar bendiciones, porque ciertamente lo que tú siembras, ciertamente será lo que cosechas. No esperes sembrar frijoles y recoger manzanas. Por favor, hermanos, ¿qué tú siembras? Prepárate para tu cosecha. Estás sembrando rencor, envidia, celo, contienda, pleito, pues ¿qué vas a vivir? Un caos, un descontrol. Pero cuando tú estás sembrando obediencia, cuando estás sembrando adoración, cuando estás estás sembrando sujeción, cuando estás sembrando lo que tienes que sembrar, como todos nosotros sembramos en el ministerio, en el propósito. Hermanos, para la gloria de Hashem, y lo digo con todo mi corazón y limpio de corazón y limpio de manos delante del Eterno, toda la provisión financiera, económica que ingresa a Israel Casa Integral tiene un absoluto y establecido manejo financiero en un presupuesto absolutamente claro y abierto para todo el público. Es una bendición. Ahora mismo estaba aquí revisando los correos y los videos y los mensajes que recibimos de los pastores y ministros y familias que reciben las ofrendas mensual en los comedores comunitarios en los diferentes países, en Brasil, en México, aquí en Estados Unidos, en Israel, en otros países, en Venezuela, en Colombia. Y ellos nos envían los videos diciéndonos con ese corazón hermoso: pastores en Israel Casa Integral, gracias. No, por favor, no Roberto y Pili, no. Cada hermano, cada persona de Israel Casa Integral que voluntariamente ha decidido sembrar por un año
en un país, en una misión, en un comedor comunitario. Y hermanos, no es la cantidad, aquí no estamos hablando de millones, aquí estamos hablando de que sembrar $1 es una gran bendición para otros países donde hay hambre, donde hay necesidad. Y cada vez que tú siembras con tu corazón, hermano, cosecharás con bendición. Entonces esto no se trata, hermanos, que si lo abolieron, que si ya no existe, que no, escrito está. Yo recuerdo hace 25 años sembrábamos en la época en que teníamos una abundancia particular económica y sembrábamos, bueno, y yo reconozco que yo no lo era tan buen sembrador, lo he compartido en mi testimonio personal, estaba en mi proceso de cambiar mi pensamiento, pero yo veía cómo mi amada pastora sembraba y sembraba y sembraba. Bueno, sembraba de lo que yo aportaba, gloria al Eterno, porque ella maneja la administración. Y espero no lastimar el corazón de varones que dicen, no, aquí el que maneja las finanzas soy yo. Pero si el que maneja las finanzas eres tú, varón, amén, está bien, lo respeto. Y no eres un buen administrador financiero, pues mi amado hermano, probablemente estés manejando un estado financiero en caos, en bancarrota y probablemente quebrado. Entonces bajemos un poquito el orgullo y menguemos, porque para eso somos un matrimonio, y permitamos que si mi amada esposa, en el caso personal, mi amada esposa es una excelente, extraordinaria mujer en finanzas, administradora sabia, que produce y multiplica con sus manos, bendito el Eterno, pues qué mejor que sea ella la quien con su inteligencia y sabiduría y el don que Adonai le ha dado pueda administrar finanzas y compartir finanzas para los ministros, para los pastores, para los ministerios en las naciones. Gloria a Hashem. Alguien que recibe en otro país $50, $100 es una tremenda bendición. Niños, 100, 200, 300 niños comen, se alimentan de esa ofrenda. Entonces esto no es para que los pastores vivan bien. No, amados, no nos equivoquemos. Adonai nos bendice y Adonai nos bendice de otras maneras muy distintas a recibir o tomar de diezmos u ofrendas. Los diezmos se administran, se distribuyen y corresponden con lo que tiene que corresponder. Y creo que en ese tema, en Israel Casa Integral, estamos absolutamente claros, definidos y transparentes, como la palabra nos lo indica. Así es que el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 13, nos dice, Dios se propició a mí como pecador. El arrepentimiento entonces nos lleva a un proceso que es la salvación, y este arrepentimiento debe incluir, por supuesto, un cambio en nuestra manera de pensar, y este cambio en nuestra manera de pensar, dígalo por favor, es caminar con el pensamiento de Mashiach, el pensamiento de Mashiach. ¿Cómo piensa Mashiach frente a cada situación? ¿Saben? Mashiach iba a un lugar y sanó al paralítico, sanó al ciego, sanó al cojo, sanó a la suegra de Pedro, hizo tantos milagros, multiplicó los panes, etc. Y normalmente le decía a quienes sanaba, ve, preséntate con el sacerdote, que es una ley levítica, cumple con la ley levítica del sacerdocio, ve, preséntate, lleva una ofrenda, pero no le digas a nadie quién te sanó. Hoy tenemos una visión totalmente contraria. Hoy vemos a los teleevangelistas hacer las cruzadas de sanidad y milagros y pasar a la gente con la silla de ruedas, con los bastones, y que corran y caminen y salten y brinquen para que la gente vea que yo tengo el don de la sanidad. Qué vergüenza lo que hemos hecho de la palabra, un show, hacer a lo mejor muchas de esas escenas, perdón la palabra que voy a usar, totalmente teatrales, totalmente montadas, perdón la expresión, no quiero dudar, y por favor no me malinterpreten, no puedo dudar de la obra sanadora de mi Redentor, por favor, pero cuántas de estas cosas no son más que eso, que un verdadero show de televisión. Y qué tristeza, y lo digo con dolor porque viví una experiencia muy fuerte frente a ese tema, con algún evangelista que vino a la ciudad hace muchos años con ese don de sanidad. Y cuando yo subí con todo mi corazón y con todo mi esfuerzo a esa tarima con una persona minusválida, creyendo en mi corazón, absolutamente creyendo de que Adonai le podía sanar,
Y cuando aquel hombre vio que yo subí con aquella persona minusválida, inmediatamente dijo, bueno, no más, ya no atendemos a nadie más, dejen así todo el mundo afuera. Qué vergüenza, la burla para la gente inocente, jugando con la fe de las personas. ¿Por qué? Porque su pensamiento es un pensamiento del mundo, porque su pensamiento es un pensamiento del interés personal, del ego, de la vanidad, del super pastor, del superhéroe. No, amados hermanos. Nuestro pensamiento en arrepentimiento debe tener un legítimo y auténtico arrepentimiento. Si hemos pecado de esta manera, buscando lo suyo propio y no permitiendo que Adonai sea resaltado, que la gloria sea para Él, tenemos entonces mucho de qué arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento nos debe llevar entonces a un reconocimiento absoluto de que es Yeshua nuestro Mashiach, y no seamos nosotros. Dice el libro de Romanos en el capítulo 10, texto maravilloso, verso 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Adonai lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Creemos verdaderamente en esa palabra? ¿Creemos en la emuná de la palabra? Número 1. Número 2. Si cambiamos nuestra manera de pensar, evidentemente, número 2, tenemos que cambiar nuestra manera de sentir. Porque nuestras emociones almáticas emocionales nos juegan muy, pero muy malas pasadas. Dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Hay algo que está ocurriendo conmigo, que yo tengo buena intención, pero mi pensamiento es bueno, pero mi corazón me juega unas malas pasadas en mis emociones. Este punto de vista emocional frente al arrepentimiento va acompañado de emociones de alegría, de gozo, de tristeza, de frustración. Entonces depende cómo la gente se sienta, dependerá cómo la gente actúa. No me siento bien, hoy no quiero ir a la iglesia, es que la verdad, no, es que, bueno, ¿qué te digo? Tengo un bajón hoy que no quisiera acercarme con nada, ni con nadie, no quiero escuchar ni saber nada de nadie. A mí me causa... ¿Cómo lo puedo decir? No quiero lastimar, por favor, pero me causa cierta indisposición cuando escuchamos a personas que no vienen a una reunión de Shabbat porque tuvieron algo de fiebre, dolor de cabeza, el malestar, una gripe. Está bien, entiendo. Pero yo me pregunto, si es un día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes y tienes un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza, un malestar, una neuralgia o una ligera depresión, ¿no vas a tu trabajo? ¿Verdad que no? ¿Qué harías? Entonces yo me pregunto, dolor de cabeza, fiebre, pero al trabajo hay que ir, porque yo tengo que cumplir con mi horario, porque en el caso de los Estados Unidos, que se trabaja un promedio de 40 horas a la semana, porque yo tengo que cumplir con mis 40, con fiebre, con dolor de cabeza, con neuralgia, con artritis, con lo que sea, pero yo voy. Pero como es Shabbat, no importa, no voy. Tengo malestar, tengo jaqueca, estoy estresado. Por favor, cambia tus sentimientos. Tienes que aprender, o tenemos que aprender a tener una identidad. Cuando hablamos de arrepentimiento y que hablamos de tener una identidad con nuestro amado eterno, entonces que seamos de una sola pieza. Es más, cuando venimos a Shabbat con jaqueca, con dolor de cabeza, con el estrés, con la neuralgia, en el Shabbat es el día de la sanidad. Es el día que con mayor frecuencia tendríamos que estar ahí. Así es que no es un asunto de sentirme triste, no es un asunto de sentirme incómodo, no es un sentir de tener vergüenza o sentirnos felices o pasar por una dificultad o tener un fracaso de carácter personal. Se trata de que el arrepentimiento, como el pensamiento, tiene que corregirse en nuestros sentimientos. En cualquier caso, se puede estar pasando por cualquiera que sea la adversidad que estemos pasando, pero lo primero que Adonai nos dice es que seamos firmes y establecidos. Hay un ejemplo interesante que todos conocemos en el libro de Marcos. Acompáñenme un momento al libro de Marcos.
Gracias por compartir el texto bíblico aquí en el chat. Muchísimas gracias. Vamos a ir a Marcos en el capítulo 10. Esta es una historia que todos conocemos y es una historia muy interesante. En el capítulo 10, y vamos a tomar el verso 22. Allí nos habla de la famosa historia del joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Adonai. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí está hablando de Éxodo, Shemot capítulo 20 y habla de Devarim capítulo 5. Entonces respondió y le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando el madero. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue como triste, hermanos, emociones. Por eso es que la gente hoy le cuesta presentar un diezmo, una ofrenda, porque es que ¿cómo puedo diezmar si estoy ganando tanto y tengo que dar tanto? Y es increíble porque las matemáticas fallan impresionantemente. Una persona gana $1,000, tiene que dar un diezmo que son del 10%, son 100, si no me equivoco en mis matemáticas. Y entonces cuando da ofrenda da 10. Un momento, ¿estás dando el 10? ¿Estás dando el 1? ¿O estás dando lo que te parece? Porque las emociones no te permiten ser auténtico, legítimo, verdadero. Es decir, que en tu corazón no hay arrepentimiento. Seguimos viviendo la etapa del nivel 1 en la religión tradicional. Seguimos viviendo la etapa del nivel 2 en el contexto evangelístico con el remordimiento. Yo me arrepiento, comillas, remordimiento, y vuelvo y pecamos y empatamos y quedamos igual. No, hermanos, estamos en el nivel de Torah, la Kadosh Torah. Esto no es para hacerlo a mi manera, como me parece. A veces jugamos con los pensamientos, jugamos con los sentimientos, jugamos con el Eterno, jugamos a esconderle lo que Él conoce, y Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce cada palabra, nos conoce tan perfectamente que yo me pregunto por un momento, ¿qué podrá pensar de mí en este momento Hashem, sabiendo que yo soy tan absolutamente emotivo, emocional y con tristeza? No puedo dar porque es tanto lo que tengo que yo cómo voy a dar de todo lo que tengo. Pero mis amados, todo lo que podamos tener, todo, si es que hay riquezas, propiedades, herencias, fortuna, no sé cuáles sean tus riquezas, todo lo que tenemos, Adonai nos lo entregó. Pero asimismo, como Adonai nos lo entregó, asimismo en un abrir y cerrar de ojos, Adonai lo puede quitar. Entonces, no sé si me tomo un minuto, voy a hacerlo para compartir una historia que ya la he repetido en muchas ocasiones acá, pero recuerden, siempre misericordia para los que nos acompañan por primera vez. Un hombre judío muy rico se acercó un día a saludar a su rabino, y su rabino le dijo: Natán, han pasado varios Shabbat y no te veo en la sinagoga. ¿Qué está pasando contigo, hijo? Tú no puedes faltar a tu Shabbat. A lo que este judío le dijo: Rabí, he estado supremamente ocupado. Sabes que mis propiedades han crecido abundantemente en toda la tierra. Tengo propiedades ya prácticamente en todos los países, en todas las naciones. A lo que su rabino le dijo: Natán, amado hijo, recuerda, Adonai te ha bendecido grandemente. No descuides tu tiempo con Él. Tu tiempo de Shabbat es lo más importante, porque así mismo como Él te ha bendecido, en un abrir y cerrar de ojos, puede quitarte todo. A lo cual
el emocional con pensamiento de que todo lo puede. Simplemente le dijo: Rabí, ¿cómo crees tú que Dios podría quitarme todas las propiedades que tengo si son muchas? No te imaginas cuántas. Un día salió Natán a caminar en Israel por las calles de Jerusalén y orando, meditando, repentinamente se cruzó una línea de Israel con un barrio palestino, y al pasarse esa línea que es prohibida para los judíos, fue capturado por ese grupo palestino, llevado preso, secuestrado prácticamente ante su jefe inmediato. El jefe inmediato averiguó quién era este hombre y al notar que se trataba de un hombre multimillonario, le propuso una negociación sencilla. Si tú me entregas todas tus propiedades, te dejaremos libre y te pasaremos de regreso a Jerusalén. Si prefieres morir, igual lo vas a perder todo. A lo que el judío no tuvo otra alternativa más que firmarle un título, cediendo la propiedad y el derecho a todas sus propiedades en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, perdió toda su fortuna, tal cual su rabino le había indicado. Regresó con vida a Jerusalén, fue a buscar a su rabino, llegó a su día de Shabbat. Su rabino lo atendió y le dijo: hijo, solamente ocúpate de las cosas que tienes que hacer para con el Padre. Así como Adonai en un abrir y cerrar de ojos quitó, asimismo en un abrir y cerrar de ojos Adonai te puede reintegrar todo. Pero no te descuides. Recuerdan que dice la palabra: Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. A los pocos días o meses se sucedió un incidente bélico allí en la ciudad. Israel contraatacó, destruyó el cuartel de aquellos hombres que le habían hecho firmar el documento y por supuesto el documento se quemó en ese proceso. Por lo tanto, este judío Natán recuperó todas sus propiedades en un abrir y cerrar de ojos. Así es que esta palabra de Marcos capítulo 10 versos 22 dice: y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Adonai los que tienen riquezas. Cuán difícil, no dijo que no entrarán, dijo cuán difícil. Esto significa que si nos cuesta dar, si nos cuesta obedecer, si nos cuesta ser emocionales, muy difícil. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Adonai a los que confían en las riquezas. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En una jornada laboral, en un cheque de trabajo, en tu riqueza, en tu cuenta bancaria, en tus habilidades, en tus dones, en tus talentos? ¿Dónde está puesta tu emuná? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus sentimientos que te controlan, que te dominan? Necesitamos madurar en esos sentimientos y entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Hashem. No sé qué trabajo tú haces, si es un trabajo manual, si es un trabajo intelectual, si es un trabajo en la salud, profesional, abogado, médico, el área que tú manejes, en la construcción, en la electricidad, en el trabajo que sea, como académico, lo que sea. Pero cuando nuestro trabajo lo hacemos para la gloria de Hashem, con pulcritud, con rectitud, sin las emociones del mundo, entonces todas las cosas nos ayudarán definitivamente para bien. Así es que un verdadero arrepentimiento incluye, por supuesto, entender que aunque pasemos por momentos de adversidad, necesitamos superarlos. No podemos encerrarnos como el avestruz, si no estoy mal, que cuando se ve frente al peligro guarda su cabeza, hace un hueco y mete su cabeza para decir: no quiero ver nada afuera, lo que esté pasando, pero está totalmente expuesto. Por lo tanto, Adonai, ¿qué nos pide hoy en este segundo proceso? Rendir nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, rendirlas directamente con Hashem. ¿Saben? Tenemos tanto por aprender frente a esto, hermanos. Humildad, ante todo, dígalo conmigo: humildad, humildad,
humildad. Cuando aprendemos a vivir una vida en humildad, con sencillez, con cordialidad para con todo el mundo. Hermanos, que nosotros no somos más que nadie. Todos somos creación de Adonai. Pero la gente se presume por sus títulos, la gente se presume por su auto, por su casa, porque vive en el estrato más elevado de la ciudad, porque tiene la mejor posición laboral, porque es el director, el ejecutivo, no sé cómo se llama el VIP de la empresa, no sé, hermanos. Gloria a Hashem por todas esas posibilidades. Pero aún he tenido la oportunidad de conocer a muchos hombres, empresarios, dueños de grandes empresas, incluso aquí en los Estados Unidos, y me sorprende cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos en su oficina, en sus lugares de trabajo, en sus empresas. Admiro profundamente sus niveles de sencillez, de madurez, de educación, de rectitud, de humildad. Como ustedes recordarán, cuando recibimos la ofrenda para el templo de Israel Casa Integral aquí en esta ciudad, y no voy a entrar ahora allí, tremenda historia que Adonai cumplió, estábamos hablando con un hombre que era reconocido como uno de los mejores profesionales ejecutivos empresarios del año en los Estados Unidos de América. De hecho, una persona, un hermano de origen colombiano, una gran empresa, importante empresa para este país. Cuando estuvimos en su oficina, ¿de qué hablamos con este gran profesional reconocido por las revistas económicas más importantes del país? ¿De qué hablamos? De la palabra. Pastor, por favor, dígame qué predicó ayer. Ayer prediqué Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Hashem. Y esa fue nuestra conversación, ese fue nuestro tema de conversación. Pastor, yo soy un maestro de la escuela bíblica en mi congregación, con humildad, con sencillez, un hombre millonario, multimillonario, hablando de Adonai con tiempo, con libertad, con corazón, con pasión, con amor, con pensamiento y con emociones concentradas en la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. ¿Será que tenemos que aprender un poquito de estos detalles, hermanos? Aprender a vivir con humildad frente a los demás, sin la arrogancia, sin la pedancia, sin ese ego de creer que somos de mejor familia o de mejor país, o es que yo soy de tal país y los de este país somos de más categoría que otros. Por favor, hermanos, por favor, Hashem no hace acepción de personas. Nosotros tampoco. Número 3 en este proceso, pensamientos, sentimientos y por supuesto nuestra manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir y cambiará tu manera de vivir. Este arrepentimiento incluye un cambio, repito, en nuestra manera de vivir. Hay una determinación importante que marcar en nuestra vida, así es abandonar nuestra vieja manera de vivir. Yo no sé cuál era tu manera vieja de vivir, probablemente eras adicto, esclavo a tu trabajo. Lo fui, tengo que decirlo por testimonio. Mi mayor y única adicción en mi vida fue la adicción a mi trabajo. Desde muy joven, adicto a mi trabajo, 24 horas de trabajo, 7 días a la semana, y hacía las cosas y creía que las estaba haciendo muy bien, y de hecho era mi trabajo, y me sentía importante, y me sentía alusivo, y me sentía reconocido, y me sentía, y pues obviamente ganaba muy bien. Entonces, al ganar un muy buen ingreso, sentía además la responsabilidad de tener un muy buen ingreso, y eso me hacía con mayor exigencia ser más adicto a mi trabajo. Todo esto duró los primeros 3 años de mi matrimonio, o de nuestro matrimonio con la pastora Pili, cuando, como ustedes recuerdan, alguna vez ella me dijo: hay una invitación para tomar un curso para matrimonios durante este fin de semana. Me gustaría que asistiéramos, por favor, cancela tus viajes, cancela lo que tengas este fin de semana. Concédeme, por favor, que podamos asistir a esta reunión. A lo cual yo contesté. ¿Quién contestó? El hombre adicto al trabajo, el hombre que se cree más que los demás, el que vive en una mejor posición. Y le dice: pero, Pili, por favor,
¿Un curso para matrimonios? ¿Me estás diciendo que quieres asistir a un curso para matrimonios? ¿Es que acaso tú y yo, tú crees que nosotros necesitamos un curso para matrimonios? No entiendo de qué punto o de qué manera o desde qué visión estás viendo el matrimonio, porque nuestro matrimonio es una maravilla. Tenemos una casa que soñamos tener, tenemos un hijo que soñábamos tener, tenemos una economía solvente que soñábamos tener, vivimos una vida con mucha estabilidad que soñábamos tener. ¿Qué más desearía la gente sino tener lo que hoy tenemos? Y mi esposa me contesta con la sabiduría que le caracteriza: para mí todo esto es vanidad. Yo prefiero vivir bajo un puente, es un dicho popular en nuestro país, vivir bajo un puente, pero tener a un esposo al lado mío. ¡Wow! Estas palabras marcaron mi corazón tan fuertemente que le dije: ok, vamos a hacer una cosa, voy a cancelar todo mi fin de semana y voy a estar contigo en esa reunión. Fuimos a ese evento, a una actividad para matrimonios, una conferencia para matrimonios, por supuesto, matrimonios en problemas, obviamente. Y al entrar en ese lugar y ver a las parejas y a los varones y a las hermanas, yo veía sus rostros y los veía fatigados, cansados, deprimidos, angustiados, en conflicto. Yo los veía todos con caos, descontrol. Pero yo me miraba a mí mismo y me veía perfecto, sonriente, lleno de gozo. Pero esa alegría no duró mucho tiempo, porque cuando íbamos apenas a 2 o 3 horas de empezar a recibir la conferencia, empecé a notar que mi rostro y mi semblante cambiaba, porque buena parte de las palabras de la enseñanza me estaban dirigiendo exclusivamente a mí. Tanto así que por un momento le dije a mi esposa: Pili, perdóname, ¿tú hablaste con esta gente? ¿Les contaste nuestros problemas, nuestras situaciones? Porque la verdad no me parece que ellos tengan que estar hablando de nosotros. Digo, no, en realidad yo con ellos no he podido tener el más mínimo trato. Ellos son los conferencistas, apenas sé quiénes son. Le dije, pero es que todo lo que están hablando es como lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo está el asunto? Allí empecé a entender que definitivamente nuestro matrimonio sí necesitaba con urgencia tener una nueva manera de vivir. Gloria a mi amado Hashem, que aquel día tomamos ese día de reunión para matrimonios, porque vino a mi corazón una madurez, una reflexión, una evaluación, y pensar que yo consideraba que el dinero era el factor fundamental en la vida del hogar. Pero no me imaginé que estar distante de mi casa, aunque era un gran proveedor y teníamos esas comodidades, nunca me imaginé el distanciamiento, el estar lejos de mi hogar, el estar apartado de mi esposa, de mi hijo, en aquel momento nuestro primer hijo. A ver, ya no lo veía así. Y esto nos hizo cambiar nuestra manera de vivir, volver a tener un pensamiento diferente, madurar conforme a la palabra, madurar conforme al propósito de Adonai. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la evaluación de estos 40 días de Techuvá, y durante estos 40 días de Techuvá preguntarnos en qué áreas de nuestra vida necesitamos hacer ajustes, cambios? Hermanos, nunca es tarde, nunca es tarde. De aquella reunión tan sencilla como fue un fin de semana, el Eterno nos permitió un tiempo después, casi un año después, convertirnos por la gracia y la misericordia de Hashem, convertirnos en líderes para matrimonios. Jovencitos, apenas con 2 o 3 años de casados. Y recuerdo que para aquel tiempo nuestro amado pastor en la congregación se anunció un evento para parejas grande, ya era un evento mayor, lo íbamos a hacer fuera de la ciudad, en un lugar muy lindo que de hecho yo proveí para ese lugar. Era un lugar que pertenecía a la empresa para quien yo trabajaba. Teníamos un sitio de retiros, bueno, no de retiros, un sitio de actividades académicas de la empresa en unos afueras de la ciudad, en un sitio muy lindo, cabañas, un club campestre muy bonito. Y hablé con el presidente de la compañía y me facilitaron el sitio, cortesía del ministerio, cortesía de la empresa. Bueno, todo organizado perfectamente.
Nuestro amado pastor y otra pareja serían los conferencistas para ese fin de semana. Y recuerdo que viernes en la tarde mi amada esposa y yo preparando todo el evento, preparando las mesas, sirviendo, hermanos, acuérdense, servir, preparando mesas, preparando salones, preparando habitaciones, preparando lo necesario, todo lo necesario. Como a eso de las 10 de la noche recibo una llamada y mi amado pastor me confirma que no puede asistir al evento de matrimonios, toda vez que su querida esposa había sufrido una pequeña situación y estaba hospitalizada. Razón más que suficiente para entender que obviamente no nos podía acompañar. ¿Qué decide mi amado pastor en aquel momento? Amado Roberto, amada Pili, por favor los dejo a ustedes encargados. Encárguense ustedes del evento de parejas. Sé que ustedes lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien. ¿Usted sabe qué es recibir un proceso, una responsabilidad como esta? La mayoría de matrimonios eran parejas de 20 o 30 años de casados, personas aún mayores. Nosotros teníamos 3 años. Yo recuerdo cuando pasamos al frente al día siguiente e hicimos el anuncio de que los pastores no llegaban. Bueno, el pastor nos delegó la responsabilidad de compartir con ustedes la conferencia durante este fin de semana. Varios de ellos se miraron el uno al otro, pero sin embargo aceptamos el reto. Porque no lo aceptamos en nuestras fuerzas, lo aceptamos en el pensamiento, en las emociones y en la manera de vivir con la mente de Yeshua. Y gloria al Eterno, se glorificó ese fin de semana. Fue un tiempo extremadamente glorioso, de mucha restauración, de unidad, de confrontación, de alegría, de vida. De ver esos matrimonios sanando heridas, sanando dificultades, pasando y venciendo esas adversidades. Hermanos, recibimos el testimonio de tantos hermanos de ellos diciéndonos: nunca imaginamos que un par de muchachitos como ustedes pudieran darnos una lección tan grande en la vida a parejas como nosotros que tenemos ya más de 20 años de casados. ¿Por qué quiero y comparto esta historia, hermanos? Porque es necesario para un verdadero y legítimo, auténtico arrepentimiento, lo repetimos y creo que el tiempo nos da para ir cerrando acá, hermanos. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de emocional. Cambia esas emociones que te juegan tan malas pasadas. Deja de ser emotivo, deja de ser almático. No me saludó, no me miró, no me dijo. Por favor, hermanos, esas emociones nos juegan muy malas pasadas y cambiemos nuestra manera de vivir. Hermanos, la Torah es tan en clara que nos enseña: cambia tu manera de pensar, cambia tus emociones, cambia tu manera de vivir, cambia tu gastronomía. Ahora venimos a la comida kosher, la comida kasher. Ahora tenemos un lenguaje mucho más fluido, mucho más santo, más puro. Nuestra manera de tratar con los hermanos es tan hermoso cuando nos reunimos con hermanos que nos conocemos 2, 3, 5 años de manera virtual a través de estas redes sociales. Y pareciera que nos conocemos de toda la vida, pero más cuando nos reunimos por primera vez y nos encontramos ahora sí face to face, cara a cara el uno con el otro, y nos compartimos un abrazo de alegría, de la alegría de saber que aún en las distancias más enormes que la tierra pueda tener, estamos unidos en el amor de nuestro amado Yeshua. Nos identificamos en nuestro pensamiento con la mente de Yeshua. Nos identificamos con nuestras emociones en el corazón de amor de la Java de Mashiach. Nos conectamos en nuestra manera de vivir porque vivimos para amarle y servirle a Él. Entonces aquí no estamos buscando ni el protagonismo, ni el beneficio personal, o yo soy el del mayor rating. No, hermanos. El propósito de la Torah es Yeshua, nuestro Mashiach. Por favor, dígalo conmigo. Cuando venimos a Torah, no venimos al judío que no cree en Mashiach. Venimos a la Torah viviente, en Yeshua, nuestro amado Mashiach. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Mañana haremos nuestro cierre de semana. Y espero la próxima semana continuar
Aún todavía tenemos días hasta que entremos al día de Yom Kippur, que estamos próximos a celebrar. Después de la jornada de Yom Teruah, entraremos al tiempo glorioso, a ese día tan importante cual es Yom Kippur, día de expiación, día de perdón. Por lo tanto, nos estamos preparando para ese día glorioso en nuestras vidas. Y creo que este año, a través de la campaña de Teshuvah, se está haciendo una jornada extraordinaria. Hermanos que están atendiendo la campaña de Teshuvah, manténganse firmes. Son 40 días. 40 días de tener una transformación, una renovación, hacer un alto en el camino, una introspección, una auditoría interna y cambiar nuestra vieja manera de pensar, de vivir y de sentir. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos, gracias, amados, por estar atentos a esta programación de Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, los Estados Unidos. Para quienes nos acompañan por primera vez, por favor les pido de manera especial, déjennos aquí en el chat su información. Conéctense a través de israelcasaintegral@gmail.com o a través de WhatsApp o a través de Telegram. Conéctese, como sea, busquemos la forma de conectarnos y permítanme, si es posible, que tengamos una conversación. Me llaman, no hay ningún protocolo, usted me puede llamar, con muchísimo gusto nos reunimos, conversamos y, como diríamos en Colombia, nos tomamos un cafecito y seamos amigos. Amados, muy buen día para todos. John Top, muy buen día y muchas gracias. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.